Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Mercado y de Global Gap Colombia estamos muy contentos de tenerlos en este espacio, en esta capacitación sobre auditoría en temas contables complejos. El día de hoy estamos muy felices de poder traerles este contenido y también de presentarnos como firma para todas aquellas personas que nos han visto en redes, que conocen nuestro nombre, pero de pronto quieren profundizar un poco más acerca de nuestra información. Y queremos contarles que somos Global Gap, somos asesores bilingües en soluciones contables, financieras y tributarias. Contamos con más de 14 años de experiencia en el mercado ofreciendo soluciones en gestión de impuestos, en outsourcing contable y de nómina, auditoría fiscal, consultoría y capacitaciones empresariales. Actualmente contamos con una presencia estratégica en diversos países de América Latina, Europa y Asia, lo que nos permite brindar y fortalecer nuestra capacidad operativa y garantizar una cobertura internacional eficiente. En el día de hoy contamos con la presencia de dos grandes conferencistas que nos van a traer el contenido de la capacitación. La primera es Becky Cardoso, ella es contadora pública, especialista financiera y en normas internacionales y actualmente es la socia fundadora de Global Gap Colombia y contamos con la presencia de Jorge Gómez, él es contador público, especialista y magíster en tributación y actualmente se desempeña, perdón, como consultor especialista en impuestos en Global Gap Colombia. Les cuento que las memorias de esta capacitación van a ser entregadas vía nuestro canal de WhatsApp, así que en el transcurso de la capacitación lo van a poder encontrar en el chat para que se puedan unir y obtener todo el contenido presentado en esta capacitación. Y en este momento también vamos a entregar unas certificaciones de asistencia que al final de la capacitación les vamos a estar indicando cómo van a ser entregados. Sin más nada que añadir, le damos la bienvenida a Becky y a Jorge. Hola, buenos días a todos. Un gusto saludarlos. Buenos días a Jorge. Les cuento que esta charla del día de hoy va a ser muy dinámica porque vamos a estar conversando todos los aspectos en estos 5 temas que vamos a tratar hoy desde el punto de vista financiero, contable y de auditoría y desde el punto de vista fiscal. ¿Listo? Entonces les voy a compartir mi pantalla y vamos a arrancar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Becky, muy buenos días para ti, muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando, las personas que están atentas a estas capacitaciones que brinda Global Gap. Y nada, gusto de estarlos acompañando como siempre. Gracias. Entonces, la dinámica de la conversación es la siguiente. Vamos a hablar el tema NIF, después vamos a conversar con Jorge el tema tributario en Colombia frente a ese tema. Y si ustedes tienen alguna pregunta específica, nos la pueden poner en el chat porque también vamos a atender sus preguntas. Entonces, acá están las temáticas que vamos a tratar. Y no lo voy a poner modo presentación porque les quiero mostrar un documento en Excel que me parece importante que quiero que vean. Los temas que vamos a ver son el reconocimiento de ingresos, el deterioro de inventarios, el deterioro de activos, el arrendamiento financiero versus el operativo y también vamos a conversar un poco de las propiedades de inversión, ¿vale? Bueno, entonces, ojo que el reconocimiento de los ingresos bajo NIF cambió un poco, cambió muchísimo cuando se implementaron los NIF en Colombia porque cambió de un concepto en que la compañía tenía un ingreso cuando se hacía la factura a un concepto de que la compañía tiene o debe reconocer un ingreso cuando entrega el bien o cuando presta el servicio. Entonces son dos cosas diferentes porque estamos hablando de un hecho económico que es muy diferente al acto formal de la facturación. ¿Qué pasa desde el punto de vista de auditoría? Y eso es lo que les quiero mostrar en Excel. Lo que más claro ustedes deben tener para aplicar esto bien es el conocimiento de lo que hace su empresa, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista operativo, ¿sí?
Entonces, para eso les quiero mostrar, este es un resumen, no es todo el detalle porque tenemos unas entrevistas mucho más largas de lo que se hace, de lo que uno debiera saber para poder reconocer bien los ingresos bajo NIF. Entonces, todas estas preguntas y este documento se los vamos a compartir. ¿Cuáles son las condiciones de venta nacionales e internacionales? ¿Por qué? Porque eso nos, digamos que nos afecta cuando el cliente realmente va a tener el control sobre el bien. Entonces es muy importante saber eso. Si hay descuentos y plazos otorgados, porque eso, todo eso debe estar también desde el punto de vista contractual si se aplican las NIF plenas. ¿En qué momento se hace reconocimiento de la cuenta por cobrar, que tiene que ver con la facturación, que ya es el tema formal? La relación con los clientes, si hay una relación exclusiva comercial. Y miren que el tema de las relaciones exclusivas o volúmenes de venta es muy importante porque cuando yo tengo un volumen de venta, el precio de mi bien puede ser diferente y las condiciones que yo tengo pactadas con el cliente pueden ser diferentes y eso me afecta a nivel contable. Entonces es importante saberlo. Contratos y órdenes de ventas pactadas, facturación por comisiones. El tema de las comisiones en las empresas que tienen transacciones internacionales es crucial, es importante saberlo. Ay, que disculpa, Con, es que nos dejaste de presentar. gracias siempre por avisarme. Ahí están viendo. Listo, el cobro y recargo de facturas, cómo se realiza, con qué frecuencia, eso es importante para los temas de deterioro, entonces ahí ya estamos analizando deterioro, actividades para el seguimiento de las cuentas por cobrar, igual deterioro, clasificación de clientes. Esta clasificación de clientes, si ustedes ya saben cómo piensa su equipo comercial, pues ustedes ya van a tener claro, de acuerdo a los niveles de cliente, de acuerdo a los vencimientos, cuando tienen inicio de deterioro o de que no sean cobrables esos ingresos. Cuentas por cobrar a clientes recuperables en el largo plazo. Ojo, que desde el punto de vista de auditoría, como acá está nuestro equipo de auditoría y hay auditores en esta capacitación, todo esto debe estar asociado también a procedimientos y a controles y a riesgos dentro de las empresas. Porque si yo digo, venga, sistemas de información, no tengo un sistema de información para hacerle seguimiento a mis clientes. No tengo un sistema de información que realmente me muestre la cartera por edades o me clasifique digamos que los clientes de acuerdo a su nivel de riesgo. Ahí ya hay una falencia y entonces desde ahí ustedes ya están auditando y desde ahí ustedes ya están sabiendo la extensión que le van a dar a sus pruebas de auditoría, pero todo eso se hace solamente con base en un conocimiento claro de los clientes. Y ojo, que aquí hay otras preguntas muy importantes: ¿cuáles son los reportes a casa matriz? ¿Cómo está estructurado el negocio? Y los tipos de productos que tiene el cliente. Yo acá le agregaría algo, por ejemplo, que no lo veo en esta lista, si va a haber lanzamiento de productos. Y un tema muy importante es la comunicación. A veces a los auditores y contadores nos llega la información comercial muy tarde, entonces no podemos como prevenir y decirles, ojo con esto, ojo con esta nueva norma, cómo está clasificado ese producto a nivel arancelario, tributario, etcétera. Entonces todo esto también nos ayuda a prevenir. Entonces es la base de lo que les estoy diciendo para poder hacer un buen análisis de los ingresos bajo NIF. Este que está acá, el tema de, ojo, porque todo, todo en una empresa tiene como un flujo en la operación. Si yo sé comercialmente cómo son mis ofertas, comercialmente cómo me paro de cara al mercado, pues ya voy a saber cómo reconocer ese ingreso. Y aparte de eso, acá tengo que si hay reportes y controles para los ingresos, el sistema de información que ya lo conversamos que va asociado a esto, en qué momento se causan, cómo se reconoce el costo frente a esos ingresos, porque digamos que ahí ya Jorge nos va a contar eso muchas veces, y eso es lo que nos crea dilema en el tema fiscal, y es que usted puede tener el costo,
pero como no hizo la entrega o no terminó la instalación, pues entonces, y no, eh, no reconocimiento de ingresos. Entonces Jorge va a decir, oiga, pero hubo un porcentaje en la instalación, debe reconocer un ingreso, debe causarlo y debe hacer un reconocimiento tributario ahí. Entonces, ojo, porque el tema de los costos siempre va a estar de la mano con los ingresos. El sistema de costeo, los centros de costos, cómo se clasifican los gastos y la política de inclusión de gastos. Este ya sería como un tema relacionado más con, de pronto, verlo un poco desde el punto de vista de los costos. Pero este conocimiento es la base para llegar a lo que requieren las NIF en la sección 23 para el grupo 2 y en la NIF 15. Ojo, acá eh, el tema de los ingresos es un tema muy largo, lo estamos pasando de forma rápida, pero el año pasado, en el 2025, salieron las nuevas normas para pymes emitidas por la ifrs.org. Les voy a anotar, yo creo que ustedes como contadores han consultado la ifrs.org y ahí es donde están todas las normas NIF que se emiten actualizadas. Ahí ustedes pueden encontrar en esa página web en español una cantidad de herramientas, talleres, cómo se aplican las normas y demás. ¿Qué pasa? Como se actualizaron las normas el año pasado, este modelo que está acá, NIF 15, modelo de 5 pasos basados en la transferencia del control al cliente, déjenme ver si esto se puede agrandar, sí. Eh, Más estructurado, exige mayor documentación y juicio profesional. Entonces, ojo que cambió el concepto de reconocimientos de ingresos basados en el control del bien. ¿El control del bien qué es? Yo estoy vendiendo este celular, se lo paso, usted tiene el control, entonces yo ya debo reconocer el ingreso. Pero ellos están diciendo, ojo, que no solamente pasarle el control del bien a quien le compra ese bien o a quien usted le está prestando el servicio. No, eso no es suficiente. Y hay como un esquema de pasos. Este mismo esquema de pasos de las NIF plenas fue incluido en las NIF pymes y tiene la siguiente estructura. Identificar el contrato con el cliente, acuerdo exigible y con derechos y obligaciones claras. Entonces uno va y dice, oiga, tengo un acuerdo con mi cliente de entregarle el celular. No, no tengo. No tengo porque yo simplemente estoy vendiendo un producto y digamos que en un tema sencillo comercial como vender un celular no existe un contrato. Entonces uno tendría que identificar en ese modelo de negocio, oiga, eh, digamos, esta transacción ya tiene como unos acuerdos implícitos y esto detallado no lo tengo. Es posible, porque no, digamos que no es que yo tenga que tener todo esto súper extenso porque hay transacciones básicas como las que le acabo de comentar. Identificar las obligaciones de desempeño. Ojo, que ¿qué es una obligación de desempeño? Yo soy una empresa que vende bombas. Y resulta que me comprometo a traer la bomba, a importarla, a presentarle las condiciones técnicas, a instalárselas y a después que funcione. Esas son las obligaciones de desempeño de la venta de ese producto, más ese nivel de servicio que implica que la bomba funcione, ¿sí? En ese ejemplo, en el del celular no aplica, porque yo de pronto no me comprometí a ver que usted le ponga la SIM y el celular funcione, pero sí me comprometí en lo de las bombas a que funcione todo eso. Determinar el precio de la transacción es determinar el precio por etapas. Oiga, coger la bomba, traerla, que se te vale, no sé, 1.000 euros. Y mirar, instalarla vale 500. Y mirar que le funcione vale 500. Entonces es darle a cada una de esas etapas un precio, que es esta. Y reconocer el ingreso cuando se satisface la obligación. Ojo, que depende
que si yo en mi política dije que iba a reconocer el ingreso de acuerdo con esos avances que estoy teniendo en la, digamos que en esa obligación o ese contrato, en esa venta que tuve con el cliente. Entonces, Jorge, en esos dos ejemplos que estamos conversando de la aplicación de la NIF 15 del tema de ingresos desde el punto de vista tributario, ¿qué es importante tener en Entonces, cuenta y qué confusiones se han causado que Jorge quisiera aclararnos en cuanto a estos conceptos? sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Hay algo que es importante y es que a partir del año 2017, con la introducción de la ley 1819 en el año 2016, en diciembre del año 2016, se introdujeron unos cambios importantísimos con relación al reconocimiento desde el punto de vista fiscal de los elementos que componen tanto el ingreso, el costo, gasto, activos, pasivos, ¿sí? Y es que va a partir de la política contable. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante reconocer que en principio, en principio, el reconocimiento contable va a ser la base del reconocimiento fiscal. Es decir, que si usted implementa NIF plenas, NIF grupo 2, que son las de los pymes, o la del marco de información simplificada, esa información contable va a ser base en su declaración de renta. Ahora bien, ahora bien, también es importantísimo tener presente que la norma lo que establece son excepciones. ¿Cierto? Y las excepciones son muy marcadas. En los ingresos están únicamente en el artículo 28 del Estatuto Tributario para los obligados a llevar contabilidad y el artículo 288 con relación del reconocimiento de la diferencia en cambio. Pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Se nos fue Jorge o solamente se me fue a mí, Juan? Sí, se nos fue Jorge por un momento. Ya Bueno, revisamos con él para ver qué sucedió. vale. Entonces, no vamos a... En el... Ya, ya. Jorge, te fuiste. Te Ok, fuiste. Yo creo que sí, 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 es sí, bueno sí, si quieres, sigamos a ver cómo seguimos con la señal. sí. Dale. Ok, listo. Entonces, rápidamente, el punto aquí importante es empezar a entender que en principio lo contable es lo fiscal y que no solamente se vincula el reconocimiento del ingreso a este pedazo desde el momento de la facturación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el artículo 28 establece excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Normalmente los reconocimientos de valores nominales, valor realizable, el tema el método de participación patrimonial, que son cosas completamente diferentes al reconocimiento de ingreso de la NIF 15. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio lo que te obliga en reconocimiento de la NIF 15 va a tener una base tanto contable como fiscal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el error que cometemos muchos colegas, que cometemos mucho? Es el tema de asociar el ingreso directamente con la generación de una factura de venta. Es decir, que se puede dar el caso que nos obligue, como lo mencionaba, que a realizar el reconocimiento de un ingreso, así la factura sea emitida en un periodo o posterior o inclusive anterior. Entonces es necesario tener presente que el reconocimiento del ingreso desde la perspectiva fiscal se da desde el momento contable. ¿Listo? Lo único que sí se nos va a separar o puede llegar a tener una connotación separada va a ser la facturación y el reconocimiento del IVA generado en caso que la venta del bien o la prestación de servicio esté grabada con el impuesto. Porque esto, inclusive tanto la DIAN como el Consejo Técnico ya se han pronunciado que es diferente el momento, no solamente el reconocimiento contable, sino el momento de la base en la cual se está generando el IVA. Entonces podemos llegar a tener como estas discrepancias. Por ende, es necesario que cada caso mirarlo en forma particular, pero en principio, para poner tu respuesta, Becky, en principio, el reconocimiento contable respecto con la NIF 15 no tiene mayores excepciones frente al reconocimiento fiscal. Listo. Entonces, como para que nos quede súper claro ese tema. Jorge, si yo eh, voy a hacerlo con nuestro servicio, si yo hago una auditoría, ¿sí?
y empiezo con el servicio de auditoría en enero. Sigo con el servicio de auditoría en febrero. Sigo con el servicio de auditoría en marzo, pero con el cliente y estoy haciendo, por ejemplo, 30 horas de auditoría en enero, 30 horas de auditoría en febrero, 30 horas de auditoría en marzo. Pero con el cliente yo dije, acordé, le facturo en mayo. ¿Por qué? Porque acordé eso en el contrato. Yo le voy a facturar y le voy a cobrar en mayo. Fiscalmente, ¿qué debo hacer? Fiscalmente yo tengo que reconocer, entonces aquí hay dos actores, el prestador del servicio y el adquiriente del servicio. Tanto el prestador de servicio, en este caso, que es el que nos atañe en el reconocimiento del ingreso, debe reconocer contable y fiscalmente el ingreso conforme va cumpliendo el servicio prestado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si, oye, que yo te voy a, yo te tengo que prestar 30 horas en enero, 30 horas en febrero, 30 horas en marzo. ¿Los generé? Sí. ¿Los presté? Sí. ¿Se dio el servicio? Sí. Fiscalmente tengo que reconocer el ingreso. Y no solamente eso, Becky, sino tener muy presente que si el servicio que yo estoy prestando está grabado con el IVA, el servicio se prestó y la prestación de los servicios genera el IVA. Es decir, que así yo genere la factura en mayo, yo tengo que reconocer el ingreso y el IVA generado conforme voy cumpliendo las condiciones del contrato. ¿Listos? Entonces, tener eso muy presente, pero a su vez para el adquiriente es importante tener presente que el IVA solamente se le puede llevar descontable cuando reciba la factura por parte del prestador de servicio. Eso lo establece el Estatuto Tributario. Ok. El, o sea que si el cliente le facturé en mayo, solamente se puede llevar ese IVA descontable en mayo. Con la factura de venta, sí, señora. Antes no se puede generar, antes no puede llevar o no puede causar, digámoslo de esa forma, un IVA descontable, porque el artículo 485 estipula que una de las procedencias del IVA descontable es que haya sido previamente facturado. Pero el reconocimiento del gasto por parte del adquiriente, el adquiriente tiene que ir reconociendo el gasto, tiene que reconocer retenciones en la fuente. Entonces es necesario también tener presente eso. Súper, muy bien. Listo. Ojo que yo creo que vamos a necesitar una capacitación de ingresos solo con ejemplos, porque el tema de los ingresos es muy interesante y bueno, hay diferentes tipos de ingresos, depende del negocio. Bueno, y el mensaje principal para, para los auditores, ya saben, nuestra lista de preguntas y conocimiento realmente del cliente. Listo, vamos al siguiente tema. Un segundo. Ah, ya, listo. Ojo, el deterioro de inventarios. Mm, digamos que en los inventarios bajo normas internacionales hay que diferenciar entre dos conceptos que son muy diferentes y hay que tenerlos súper claros. Uno, lo voy a ver si acá lo puedo poner en negrita en mi presentación, que es el valor neto realizable, y otro es el deterioro. Son dos cosas absolutamente diferentes. Entonces, eh, ¿qué es el deterioro? Son todas las razones internas o externas que me afectan el valor del inventario, ¿sí? Nos ha pasado en clientes que vamos a, nuestros auditores van a hacer una revisión del inventario físico y resulta que la caja está dañada y está rayado y es un ventilador costosísimo que lo trajeron de Alemania. Está deteriorada, no tiene el mismo valor como si estuviera nuevo. ¿Y por qué? Pues hay un daño físico. Entonces, pero eso no es el valor neto realizable. Nos pasó con otro cliente. Trajo una máquina para hacer labiales. La máquina valía 500. Esto fue hace muchos años y es verdad. O sea, es un caso de la vida real. Y resulta que esa máquina nunca la utilizaron y la dejaron allá en una línea de producción quieta porque no hicieron bien el estudio de mercado para Colombia. Entonces, ese labial que iban a producir, acá no se vendió, ningún cliente lo pidió y la máquina quedó ahí quieta, deteriorada, deteriorada porque no le estaba produciendo ningún ingreso a la compañía, ¿sí? Entonces tenían dos opciones
o la dejaban acá o la vendían por chatarra o la devolvían a Alemania, no tomar o ninguna de esas decisiones en ese momento, pero está deteriorada porque no está produciendo. Entonces, esas condiciones que estoy haciendo acá, ah, que tengo acá, daño físico, obsolescencia tecnológica, caída del precio del mercado, una baja rotación y costos de terminación. Por ejemplo, un proyecto cuesta muchísimo y definitivamente yo digo, no, no voy a terminar ese proyecto, lo dejo ahí. También todos esos son indicadores de deterioro del inventario. Muy diferente al tema del valor neto realizable. Son dos cosas absolutamente diferentes. Entonces, el valor neto realizable, ¿yo cómo lo defino? Para que todos lo podamos entender muy fácil. Es cuando yo tengo un inventario. Imaginemos que tengo dos teléfonos. Teléfono, no se ve bien acá en mi pantalla. Este teléfono y este que es más chévere. Imaginémonos que tengo dos teléfonos, pero resulta que este teléfono, yo lo puse en la vitrina y lo tengo, no sé, 10 meses allá y resulta que porque lo tuve mucho tiempo, lo voy a tener que vender por un menor valor. Entonces, todos los inventarios que por diferentes condiciones yo tengo mucho tiempo o algo les pasa comercialmente y los voy a tener que vender en menor valor, esos son los que el valor neto realizable va a ser muy bajo y yo no voy a poder recuperar su costo. Entonces, ese es el valor neto realizable que en las NIF, o sea, así es como yo explico el concepto, pero en las NIF es una fórmula y esto ustedes lo deben hacer con una fórmula. Entonces, es el precio estimado de venta, estimo vender este celular en 1.000.000 en el curso normal de negocio, menos los costos estimados para terminar el bien, si le tengo que hacer algo, instalarle un software, una adecuación, más los costos necesarios para efectuar la venta. Oigan, vender este celular, necesito mantenerlo en una vitrina, contratar a este vendedor, etcétera, y ese es mi valor neto realizable. Entonces, cuando yo tengo esos valores netos realizables muy bajos, comparándolos con el costo del activo, ahí es donde yo tengo que hacer algo que podríamos llamar una provisión por el valor neto realizable. Eh, Esto no ha cambiado, o sea, durante todos estos años que hemos venido usando las NIF, son los mismos conceptos. Sin embargo, todavía desde el punto de vista de auditoría es uno de los temas que vemos que las empresas que manejan inventarios todavía no lo están aplicando y no entienden, uno, la diferencia entre el valor neto realizable y el deterioro de inventarios. Entonces, esa sería como si yo soy auditor en el conocimiento del cliente, le digo al cliente, oiga, ¿cuáles son sus razones para que se le deteriore el inventario? ¿Cómo se le deteriora? ¿Cómo pierde valor su inventario? Y le hago estas preguntas, ¿sí? Y después digo, ay, ustedes alcancen el valor, hacen el cálculo del valor neto realizable y si ya su cliente dijo que no, ahí hay un hallazgo de auditoría y hay una explicación que dar. ¿Listo? Bueno, pero vamos con Jorge. Jorge. El valor neto realizable se puede tomar en la declaración de renta. No. En el deterioro de inventarios fiscalmente se divide en dos. El ajuste del valor neto de realización y lo demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el valor neto de realización, el mismo artículo 59 en su literal A, me explica que este no puede ser tomado como costo de deducción, sino únicamente hasta el momento en el cual el producto o el inventario que dio lugar a dicho ajuste es realizado. Entonces, si yo tengo que realizar contablemente el ajuste del valor neto de realización, el cual me disminuye el valor del inventario contra el estado de resultados, ese ajuste no va fiscal y si tengo expectativas de realización de ese inventario, tengo que generar impuesto diferido. Entonces es necesario tener presente que el valor neto realizable no es fiscal, ¿cierto? Pero genera una diferencia temporaria para efectos del impuesto diferido. ¿Listo? Y para lo demás, pues es simplemente tener presente que si hay una merma en el inventario, el mismo artículo 64 del Estatuto Tributario nos establece
condiciones en las cuales las mermas o inclusive la propia baja del inventario puede llegar a ser deducible. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que en este caso, para que la merma sea deducible, o en el caso de las pérdidas, ya que ya requiere una documentación o ciertas condiciones propias del inventario y es que sean catalogados de fácil destrucción o pérdida, lo cual no se da mucho con productos materiales, sino esencialmente con productos que por su naturaleza se destruyen, como los que se hacen a base de alcohol o demás. Entonces, con el tema del ajuste por la diferencia, del ajuste, del ajuste por el valor neto realizable, no es fiscal, ¿sí? Y genera una diferencia temporaria. Mientras que para el tema del daño físico, del deterioro del producto, pues en este caso ya tendrá que cumplirse con las condiciones del artículo 64, tener una documentación como tal. Y si lo que mencionaba Becky, oiga, es necesario vender este inventario por un menor valor porque no tiene unas condiciones óptimas de mercado para su venta, esto también se tiene que documentar porque por el artículo 463 es importante tener presente que un producto no puede tener como base de IVA un valor inferior al valor en plaza del mismo. Entonces, si lo vendemos por un menor valor, la DIAN puede entrar a fiscalizar no por el tema del costo, sino por el tema del IVA. Entonces, es necesario tener eso ahí muy presente, muy bien documentado para poder justificar el por qué ese producto se vendió por un valor inferior al valor comercial. Esto hay que... Súper, estaba acá escribiendo esa parte del IVA que hemos conversado bastante sobre este tema. Bueno, ojo, porque con el tema ¿de qué? Del deterioro de activos, ¿qué pasa? Hay un tema que les quiero traer, em, es el tema de los costos de disposición, ¿sí? Entonces, ojo, digamos que el deterioro de los activos tiene que ver con lo que les acabo de mencionar, factores internos o externos que hacen que el activo pierda valor. Puede ser, por ejemplo, que yo haga una instalación de un showroom. Esto me pasaba con una compañía de marketing y ellos cogían, hacían una remodelación, ponían unos carteles, un mobiliario maravilloso, listo, lo activábamos. ¿Cuánto le va a durar? Les preguntábamos, no, un año, lo vamos a dejar un año, perfecto, un año, entonces no sé, fueron 100 millones, no, digamos que fueron 120 millones, se deprecia en un año, perfecto. Entonces, 12 millones de depreciación. Pero resulta que llegaban de casa matriz y decían, no, tenemos que cambiar esta tendencia para poder venderle a este cliente tan importante y quitaban todo a los 6 meses y lo volvían a remodelar. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese activo ya se me deterioraba. ¿Por qué? Porque digamos que no lo seguía usando todo el tiempo que lo pensaba usar. Y esos son indicadores, pueden ser externos de mercado, porque pues ya hay que buscar una tendencia más moderna, o pueden ser internos porque internamente dijimos, no, eso ya no lo vamos a usar, no nos sirve así. ¿Listo? Entonces, antes de ir a los costos de disposición, que es otro tema que quiero tratarles que me parece interesante, en mi ejemplo, Jorge, de, de, ¿de qué? De que se me deterioró esa maravillosa adecuación en mi showroom, si soy una empresa de publicidad, yo lo puedo, digamos que estoy cambiando de un año a otro. Entonces resulta que yo dije que la depreciación eran 12 meses y resulta que ya se me deterioró todos los 120 millones en diciembre y solamente habían pasado 6 meses de la depreciación. ¿Eso me lo puedo llevar fiscalmente o no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Mira, hay varios aspectos que toca tener presente y es que en principio, como nosotros lo mencionamos, el tema de los deterioros son muy puntuales en dos grandes aspectos, cartera y activos fijos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en principio, si tú tienes algo que se te deterioró,
¿sí? Y es necesario, por ejemplo, llegar y hacerle un tratamiento diferente al que normalmente tú tienes que aplicar por política contable. El estatuto tributario te establece límites, es decir, no se maneja como se manejaba hace algunos años, unas vías útiles o unos indicadores de deterioro separados, sino que te está diciendo el deterioro es contable. Entonces te va a permitir un costo o un importe de deterioro contable. Pero lo que te establece el estatuto tributario es un porcentaje, de decirte, mira, yo te voy a permitir esto hasta aquí. Entonces, dependiendo del bien o la naturaleza del bien que se está deteriorando, te va a, por ejemplo, en el caso de la depreciación, ¿cierto? En el caso de la depreciación, que es lo que tú me estás diciendo, oiga, pasó algo y me tocó acelerarlo, entonces, o inclusive se dañó, se deterioró tanto que ya me tocó darle de baja, ya se puede dar en otros conceptos. Entonces, primero, si estamos hablando de una depreciación que se puede dar en un ciclo acelerado, se puede acelerar siempre y cuando tú logres demostrar que tiene unas cargas adicionales. Ahora bien, si ya lo que pasó es que algo sucedió, lo que tú dices en el ejemplo de showroom, que algo sucedió y el valor se nos desplomó por algo externo que pasó, ya no sería tanto por deterioro, sino se podría decir por una pérdida de activos del artículo 148. Entonces es necesario tener presente el por qué. El por qué. ¿Listos? Es necesario tener muy, muy a la mano que la información contable es fiscal, pero te va a establecer unos límites. La norma lo que te establece son límites. Entonces, toca es estar mirando si efectivamente ese tema del deterioro se nos establece a través de un criterio que se puede dar o de una pérdida de un activo o simplemente por un cambio de norma, de estándar de política contable. Si el cambio se me da por política contable, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el cambio se me da por política contable, pues simplemente me toca es ya mirarlo, ya mirarlo es a través del, del nuevo criterio, de los límites que te establece el estatuto tributario, pero si ya es una pérdida de un activo, eso sí ya es otra cosa, porque una cosa es decir, tengo un activo que se me movía en ciertas condiciones, otra cosa, hay activo, ya no hay activo, en el cual pues ya es una pérdida del activo y la pérdida del activo, siempre cuando se encuentre debidamente soportada y debidamente documentada, es deducible. La única pérdida de activos que no es deducible es el robo del inventario. Si a ti te llegan a robar el inventario, el robo del inventario no es deducible. Entonces, para que lo tengas ahí también muy presente. ¿Listos? La única pérdida de activos que no va a ser deducible. Ojo, Jorge, que lo que estás diciendo, yo hago dos análisis. Uno, si en mi política contable, si yo fiscalmente establecí que ese bien que me valió 120 millones me duraba 12 meses, ¿sí? Yo lo debía depreciar en 12 meses, pero se me deterioró porque lo cambié. Yo no podría llevar ese deterioro fiscalmente. Yo tendría que esperar al curso normal de la depreciación. ¿Estamos de Sí, acuerdo? y eso te generaría un impuesto diferido. No significa que se vaya a perder el deterioro. Eso sí es importante. No se va a perder. Fiscalmente no se va a perder. Simplemente que tú vas a tener una diferencia entre tu depreciación o en tu afectación financiera contable frente a lo que te puede llevar fiscalmente y eso te va a generar una diferencia que se va a reflejar en el impuesto diferido. ¿Listos? Pero entonces lo único que no te va a permitir eso es el robo del inventario. Vale. Em, y lo otro que me queda de mensaje es que hay que analizar cada caso en particular, porque también, digamos que hay opciones y hay que revisar la política contable y demás. Entonces, yo les estoy dando un ejemplo, pero a eso también quiero referirme en que digamos que hay cada situación particular que podemos analizar. Ojo, antes de irnos de este tema, el tema de los costos de disposición es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes, creo que acá está Tatiana, y quiero hacer una referencia a la remodelación de las oficinas o cuando uno toma un bien en arrendamiento. Cuando yo tomo un bien en arrendamiento y yo sé que antes de irme, yo voy a tener que dejarlo como estaba, ¿sí? Yo puedo capitalizar ese valor como una provisión al bien. ¿Eso qué quiere decir? O sea, si necesitan una explicación más larga de esto, yo creo que con un ejercicio es más chévere, pero esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que si el activo me valió 1000
y dejarlo como estaba, vale 500, yo puedo crear un activo de 1500 y esos 1500 irlos llevando en la depreciación, digamos que si es a 10 años, 150 cada año. ¿Qué pasa? Fiscalmente, como ese ¿qué? Esa disposición o dejarlo como estaba, porque todavía no es un gasto real, no lo puedo llevar fiscalmente, pero financieramente sí puedo crear ese gasto mes a mes y tener la provisión. Entonces, esto es un aspecto importante, la disposición de activos desde el punto de vista de planeación financiera me parece importante y a veces desmantelar un activo o disponer de un activo puede ser muy costoso. Entonces, esto es algo Sí, que no veo que usen con frecuencia, pero que se puede usar y es una herramienta financiera importante, interesante. sí, sí. Sí. Igual, Listo, perdóname, ve que un segundito, un señor. segundito. Cuando el artículo 69 te dice que tú no puedes incluir en el activo fiscal los gastos y gastos estimados de retiro, de desmonte, retiro y rehabilitación. Esos tres tipos de parte de lo que tú mencionabas, oye, yo cojo el activo e ingreso en el costo del activo esos montos de desmantelamiento, retiro y rehabilitación. Yo los retiro, perdón, yo los incluyo contablemente, pero fiscalmente no pueden ir. Entonces eso Ujú. es lo que te va a generar un impuesto diferido. ¿Listo? Gracias. De acuerdo. Esto parece clase de impuesto diferido, Jorge, porque en todos hemos tocado el tema del impuesto diferido. Muy bien, Sí, eso sí. interesante. Bueno, entramos al tema de los arrendamientos. Ojo, que esta es mi pregunta preferida cuando alguien ingresa a trabajar a nuestra empresa. Entonces, yo siempre hago esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre digamos que al hacer los registros contables, cuál es la diferencia entre un arrendamiento operativo y cuál es la diferencia entre un financiero? Y yo lo veo como absolutamente fácil, ¿sí? Entonces, si es operativo, yo arrendé una oficina, reconocí una cuenta por pagar, un pasivo contra un gasto. Ya, y ahí murió. Eso es el operativo. Pasivo contra gasto o caja contra gasto, si lo quisiéramos mirar así. El financiero es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo primero reconozco un activo y ese activo es lo que me afecta al PIG. Entonces yo reconozco un activo que puede ser, no sé, un vehículo que que adquirí con un arrendamiento financiero y digo, el vehículo vale, no sé, 100 millones y yo, digamos que se me deprecia a 5 años, entonces llevo 20 millones al gasto en el primer año, ¿sí? Pero paralelo a eso, ocurre otra cosa y es que yo tengo una deuda. Esa deuda es una cuenta por pagar, ¿de cuánto? En los mismos 100 millones con sus intereses y demás, que la voy matando, que la voy disminuyendo vía caja. Entonces me voy al banco o al efectivo, salgo del bolsillo y pago la deuda. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo diría que la mayor diferencia, como para volver a decir lo mismo, pero más resumido, es que el efecto en el PIG del operativo va con el pago de ese pasivo y en el financiero va con la depreciación o la amortización de esa operación. ¿Listo? Bueno, entonces en este ya entendimos la diferencia entre estos dos. Entonces, Jorge, fiscalmente, ¿qué pasa frente al arrendamiento operativo y financiero? Listo. Uno de los aspectos importantes, ahí como por pulir la definición chévere que nos dio Becky es, mire, ¿usted qué quiere? ¿Usted quiere adquirir un activo en forma financiada? Listo, eso es un arrendamiento financiero. ¿Usted se quiere quedar con el activo? No, usted tiene un arrendamiento operativo. ¿Listos? Entonces, en este caso, el artículo 127 raya 3 me establece lo siguiente, y es sencillo. No me importa el reconocimiento contable, no me importa. Simplemente es decir, oye, yo tengo que ver, yo tengo que ver, oye,
En la sustancia económica, ¿cuál es la sustancia económica de la actividad? Yo tengo es un arrendamiento operativo, es decir, en el cual yo no tengo la intencionalidad de la adquisición financiera del bien. Entonces yo solamente voy a llevar como deducible el monto de los cánones del arrendamiento. ¿Listos? Es decir, que si yo por NIF 16 tengo que reconocer todo el tema del derecho de uso, el activo, el pasivo, el componente financiero y demás, todo este registro contable fiscalmente no va, se elimina. ¿De acuerdo? Y lo que sí tenemos que hacer es, entonces, volviendo al tema de lo que está diciendo mi crítica, ¿esto qué es lo que nos va a generar? Un impuesto diferido. ¿Por qué? Porque tanto el activo como el pasivo contable, conforme el activo se va amortizando y el pasivo se va aplicando según los aportes de capital en la amortización, pues lo que va a suceder es que estos me van a tender a cero y mientras tiendan a cero van a ser base de impuesto diferido. Pero fiscalmente solamente va el canon efectivamente pagado. Ahora bien, ahora bien. En el arrendamiento, si usted lo que tiene es un arrendamiento financiero, un leasing como tal, el mismo estatuto tributario te indica que este arrendamiento te va contable y fiscal. ¿Listos? Entonces ahí que lo que es importante tener presente es identificar si estamos reconociendo, haciendo el registro contable de un arrendamiento financiero efectivamente o si efectivamente lo que estamos haciendo es un reconocimiento de un arriendo operativo que bajo ciertas condiciones me obliga a reconocerlo como si fuese financiero y que únicamente lo tenemos para efectos contables. Entonces es importante tener presente que el arrendamiento operativo solamente lleva como procedente fiscalmente el monto del canon, el monto de los cánones, mientras que si es efectivamente un arrendamiento financiero, pues obviamente todo el registro contable va a ser tanto contable como fiscal, como lo establece la NIF 16. Igualmente, si tenemos un arrendamiento operativo que registramos bajo NIF 16, entonces es importante tener presente que los saldos del activo y del pasivo nos van a generar una diferencia temporaria, base de impuesto diferido, y los montos del estado de resultados no van a proceder fiscalmente. ¿Listos? Listo, súper. Gracias. Gracias, Jorge. Y ya para cerrar nuestro último tema, tengan presentes que todas estas preguntas que nos hicieron las vamos a responder en un documento aparte que les vamos a entregar junto con mi documento de temas por entrevista, que es muy chévere, porque es como que qué temas debo conocer y qué me debo preguntar en cuanto a la operación de la compañía como contable, ¿vale? Bueno, entonces, ojo, ¿qué es una propiedad de inversión? Una propiedad de inversión es un activo que yo tengo dentro del balance de mi empresa, pero que no uso para desarrollar las actividades operativas de la empresa, sino lo tengo para obtener una renta. Entonces, digamos que lo importante de estas propiedades de inversión es que no pierden valor por el uso. Y pues eso tiene unas consecuencias fiscales y contables que se deben tener en cuenta. Entonces, Jorge, en las propiedades de inversión, ¿qué debemos tener en cuenta desde el punto de vista fiscal? Desde el punto de vista fiscal es necesario tener presente que el ajuste que se haga por valor razonable, que es propio de las propiedades de inversión, porque las propiedades de inversiones no se deprecian, sino se llevan a ese valor razonable, fiscalmente ese valor razonable no va. ¿Listos? Sino que fiscalmente la propiedad de inversión ojo, fiscalmente, únicamente desde lo fiscal, se trata como cualquier otro componente de la propiedad, planta y equipo. Es decir, que vamos a reconocer el costo fiscalmente, se va a trazar el costo histórico y se va a tener un margen de depreciación de acuerdo a como lo establece bajo los lineamientos o los límites del artículo 137 del Estatuto Tributario. Es decir, lo vamos a tratar fiscalmente como si fuese un otro elemento adicional de la propia planta y equipo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante tener presente porque esto nos va a generar diferencias. Es decir, cuando yo reconozca contablemente el valor razonable tanto en el balance como en el estado de resultados, fiscalmente esos ajustes no van, sino que simplemente nos va a quedar desde el punto de vista fiscal
el activo y la depreciación. Entonces es necesario tener muy presente que debemos controlar, porque como pues obviamente los activos o propiedades de inversión se espera que duren más de un periodo gravable, entonces es necesario tenerle un control desde lo contable y lo fiscal, desde el momento de la adquisición, cuánto fue el ajuste de valor razonable, cuánto lo voy depreciando y demás, pues para efecto sobre todo del impuesto diferido, que lo hemos venido trabajando a lo largo de todo esto. ¿Listo? Perfecto, muchas gracias. Em, Jorge, eso era lo que les queríamos contar el día de hoy. Queríamos que fuera una charla más dinámica entre qué pasa en las NIF o en lo contable frente a qué pasa fiscalmente, esos temas que tienen tantas aristas y como la normativa contable en Colombia cambia cada día, entonces tenemos que estar muy actualizados. Déjenos sus preguntas y algo que les recomiendo es que si quieren que en próximas capacitaciones Jorge y yo y el equipo de Global Gap traigamos estos temas bajo NIF y temas fiscales de forma conjunta, por favor, no lo dejan en el, el chat de la llamada. Los dejo con Juan para finalizar y de verdad les agradecemos mucho acompañarnos en estos momentos de aprendizaje con Global Gap y con nuestra comunidad contable. Gracias. Gracias, Jorge.